Crecí en el norte del estado de Minnesota, en un pequeño pueblo, pero hace muchos años que vivo y trabajo en una gran ciudad. La cabaña de casa de mi papá me tocó a mí la primavera pasada y esperé hasta el otoño para decidirme a ir allí. Está a unos 160 kilómetros de la ciudad, lo que parece cerca, pero el camino siempre lleva bastante tiempo. Es un lugar salvaje, con una naturaleza excelente y la oportunidad de estar solo. No hay conexión, ni vecinos. Quería descansar un poco del ajetreo de la ciudad y respirar aire fresco de pino, pero el viaje no salió según lo planeado y se convirtió en una auténtica pesadilla. Mi perro Cody vino conmigo. Es un cruce de laica y otra raza. Es inteligente, testarudo y tiene una mancha blanca en el pecho. Le compré un collar nuevo con un rastreador GPS, pero no por paranoia, sino porque los lugares allí son salvajes y a Cody le gusta seguir rastros. Con el rastreador estoy más tranquilo. Conozco la cabaña desde que era niño. Mi papá me llevaba allí cada otoño. Arreglábamos el suelo del puente, donde el arroyo se adentra en el bosque de abetos. Preparábamos café en la estufa de hierro y escuchábamos cómo crujían los árboles al atardecer. Esta vez llegué por la tarde. Un camino polvoriento, una colina, un claro y detrás de él, una cabaña de troncos oscurecidos, un techo de metal verde y una vieja mesa en la terraza. Cody salió corriendo del coche y enseguida empezó a olfatear los escalones. Abrí la puerta, ventilé la casa y encendí la estufa. Olía a madera y humo. Mi padre lo había mantenido todo en orden y yo intenté dejarlo como estaba. Las tazas colgadas de clavos, el atizador junto a la estufa, el juego de herramientas en la caja de la derecha. Por la tarde, Cody y yo fuimos al arroyo. Está a unos 30 minutos por el sendero. A la izquierda hay un viejo bosque talado, a la derecha un pantano con montículos y abajo se oye el murmullo del agua sobre las piedras. El sol aún se mantenía sobre las copas de los árboles y según mis cálculos, la puesta de sol sería dentro de 1 hora y media aproximadamente. Justo a tiempo para volver a la cabaña antes de que anocheciera. Cody iba delante, se miraba atrás y volvía a adentrarse en los arbustos con el hocico pegado al suelo. La primera rareza se produjo casi junto al arroyo. Cody se detuvo, se puso en guardia y gruñó en voz baja. Me acerqué y vi un alambre tensado entre dos pinos. Era fino, oxidado y estaba a la altura de las rodillas y el pecho. No se veía a simple vista. Me detuve. Sentí un escalofrío. No era casual ni servía para acercar nada. Alguien había tendido el alambre a propósito. Lo rodeé y lo examiné. Se veían marcas recientes en la corteza. A la izquierda, en la hierba, brillaba el hierro. Aparté las ramas con un palo y vi una trampa. Algo entre un lazo casero y una trampa comercial. Cerca había otro lazo, de alambre, con un nudo y un tope. Todo estaba colocado justo en el paso hacia el agua, por donde debía pasar el animal. Las trampas estaban ocultas, pero de forma tosca. No soy cazador, pero mi papá me enseñó a observar. Por las huellas junto al agua estaba claro que por allí pasaban zorros y coyotes, a veces alces. Las trampas no eran para animales pequeños. Y además, a la altura del pecho, junto al sendero, colgaba una cajita negra, sujeta con una correa alrededor del árbol. La toqué con el dedo. Era una cámara trampa. La lente miraba directamente hacia el sendero que llevaba al arroyo. Me sentí en territorio ajeno. Cody gruñía con el pelo de la nuca erizado. Me alejé respirando con frecuencia como después de correr. En mi cabeza solo había un pensamiento. Eran cazadores furtivos y sabían quién pasaba por allí. La cámara les avisaría. Volví a la trampa, metí un palo largo en la manga de mi chamarra y presioné con cuidado los resortes. Si se presiona y se levanta, se puede aflojar. Lo logré al segundo intento. Corté el lazo con un cuchillo. Lo tiré todo al agua. Quizás fue una tontería tocar lo que no era mío, pero no pude dejarlo así. Mientras yo me entretenía, Cody daba vueltas y gruñía.
o se quedaba quieto, escuchando. Sentí una mirada sobre mí. Ya saben, esa extraña sensación de que hay alguien cerca. De repente, el bosque se volvió más silencioso. Dije en voz alta, ¿quién está ahí? La voz sonó débil, estúpida. Nadie respondió. Cody empezó a ladrar, de repente, y se lanzó a los arbustos. Grité, «¡Cody, ven aquí!». No me hizo caso. Los ladridos continuaron a lo largo del arroyo. Luego oí un alboroto, pasos pesados, el crujir de las ramas, golpes y chillidos de perro. Todo se mezcló como en una pelea. Cody gruñía, se distinguía apenas el rugido de alguien más, y luego un aullido y un gemido, y luego todo se interrumpió y se silenció. Ni un solo sonido, solo el murmullo del agua y el ruido del viento. Me levanté de un salto, pero mis piernas se volvieron de algodón. Volví a llamar a Cody, pero solo obtuve silencio como respuesta. Agarré mi teléfono y abrí la aplicación del rastreador. El punto de Cody parpadeaba a unos 60 metros de mí. Corrí por el sendero siguiendo la dirección de la flecha en la pantalla. El punto se alejaba, primero lentamente, luego más rápido. 150 metros, 200, 300, subiendo por la ladera. Luego se detuvo. Me acerqué, pero no había nada. Había muchas huellas. No soy un rastreador, pero vi tierra removida y hojas pisoteadas. Y además encontré un trozo de lana blanca en un arbusto. Volví a gritar, ¡nada! El punto en la pantalla se movió y siguió corriendo. 400 yardas, 500. ¿A dónde corre y por qué no responde a mi voz? Caminé siguiendo la señal durante unos 3 kilómetros, pero no logré acercarme a él. El pánico se apoderó de mí. ¿Dónde estaba mi perro? ¿Qué o a quién había visto entre los arbustos a la orilla del arroyo? ¿Y con qué o con quién había entrado en combate? Me quedé parado tratando de decidir qué hacer. El sol se escondió detrás de las copas de los árboles y empezó a oscurecer muy rápido. Tomé la difícil decisión de volver a la cabaña. Caminé rápidamente, casi corriendo. Me detuve junto al arroyo y sin pensarlo corté con un cuchillo todas las correas que vi y las tiré al agua. Me quité la cámara del cinturón y la tiré a los arbustos. Probablemente fue lo peor que pude hacer, pero no pude dejarlas allí y seguir tranquilamente. El sol se ponía. El bosque se oscurecía. El viento susurraba en las copas de los árboles. El punto en la pantalla se alejó, 5 millas al norte, y luego se detuvo. La señal parpadeó y desapareció. Al llegar a la cabaña, cerré la puerta con el cerrojo, revisé las ventanas y corrí las cortinas. Sabía que mi padre siempre había guardado una escopeta en la cabaña durante toda su vida, descargada bajo llave, en una caja fuerte escondida detrás de las herramientas. Quizás alguien ya la había tomado durante estos 2 años en los que no había nadie aquí. Lo comprobé y todavía estaba en su sitio. La saqué, la revisé. Los cañones estaban limpios, sin óxido. Había 5 cartuchos. Aparté los casquillos oxidados y cogí los que tenían buen aspecto. Nunca me han gustado las armas, pero mi padre me enseñó. Si estás en medio de la nada y te sientes mal, tenlo a mano. Puse el rifle sobre la mesa para tenerlo a la vista. Encendí el fuego en la estufa y puse la tetera, que no tardó en hervir. Me preparé un té y salí a la terraza a escuchar. El viento dispersaba las sombras por el claro. El GPS pitó en mi bolsillo. Saqué el dispositivo y la aplicación mostraba que el punto se movía de nuevo, esta vez en mi dirección. No muy rápido, 1 milla, media milla, 1/4. Me levanté y salí con una linterna al borde del claro. ¡Cody!, grité y se me quebró la voz. Lo repetí. Silencio. En algún lugar lejano, en la cordillera, gritó un pájaro nocturno. El punto en la pantalla se detuvo a 100 yardas de la cabaña. Luego, a 90, 70, a 50. Me quedé de pie mirando la oscuridad entre los abetos. La linterna solo iluminaba las ramas más cercanas. El rifle pesaba mucho en mis manos. Parecía que en cualquier momento iba a salir corriendo como solía hacer, alegre,
con la cola en abanico, y que todo esto resultaría ser una broma de mal gusto. Quería creerlo. Mucho. Al borde del claro donde estaba el viejo tocón que mi padre y yo usábamos como mesa, algo tintineó suavemente, como si fuera hierro contra madera. Luego pasos sobre la hierba seca. Levanté el rifle, pero no lo apunté hacia el sonido. No sabía quién estaba allí. Si era un humano, disparar era la última opción. Grité de nuevo: «Cody, ven aquí». Y entonces desde la oscuridad se oyó un extraño rugido, no de perro, sino salvaje, extraño. Retrocedí, entré en la casa y cerré la puerta con el pestillo. A los pocos minutos, oí pasos humanos en el porche. La tabla crujió suavemente. Sostenía el rifle e intentaba respirar. «Oye, detente», dije. En respuesta, silencio. Me senté en el suelo junto a la pared, apoyando la espalda, el rifle en las rodillas. No dormí hasta la mañana siguiente. Ni siquiera me acosté. Simplemente me senté y escuché. A veces parecía que alguien caminaba por la terraza. La lluvia comenzaba y cesaba. El viento soplaba a veces con fuerza, a veces no. Por la mañana estaba entumecido. Me zumbaba la cabeza y los dedos no me respondían como después de un largo viaje. Me serví agua en una taza y me la bebí de un trago. Esperé a que la luz se estabilizara. Salí al porche. En el suelo, delante del porche, estaba el collar de Cody. La cajita naranja del rastreador estaba intacta. La luz verde parpadeaba como si nada hubiera pasado. La correa estaba cortada con un cuchillo. Me agaché y la recogí. La piel de la correa aún estaba húmeda por el rocío. Simplemente comprendí que todo había terminado. Lo primero que pensé fue en salir de allí lo antes posible. Volví a la casa y empecé a recoger las cosas que aún no había terminado de desempaquetar. Salí al camino de tierra antes de que el sol se elevara por encima de los pinos. Por el camino, miré atrás. La casita seguía allí, como siempre, como si nada hubiera pasado. Llegué a la ciudad a la hora de comer. Fui directamente a la comisaría. El sheriff, un hombre robusto de unos 50 años, me escuchó atentamente. No me interrumpió, solo me hizo preguntas breves. ¿Dónde exactamente? ¿Cómo eran las trampas? ¿Qué le había pasado al collar? Puse el collar sobre la mesa, le mostré la aplicación, las coordenadas donde se encontraba el punto por la noche. Lo anotó todo. Dijo: «Iremos. Lo comprobaremos. Si hay cámaras, intentaremos rastrearlas». Y me ofreció un café. Lo rechacé. En casa me senté en silencio. Por la noche saqué el cuenco de Cody y lo puse en la cocina. Al cabo de un minuto lo recogí. Casi no dormí en toda la noche. En mi cabeza resonaba ese sonido, un breve aullido y luego silencio. Ante mis ojos la marca en la correa de cuero. Pensaba en que debería haberme quedado a buscarla, que la había traicionado, que tal vez no todo era como yo había decidido. Los 2 días siguientes me desperté temprano. En el teléfono la costumbre de abrir la aplicación. La pantalla estaba vacía. Sin collar, la aplicación no tenía sentido. Al tercer día salí al porche a recoger el correo. Era por la mañana, hacía fresco. El aire aún no se había despertado. Yo oí un ladrido. Al principio me pareció una ilusión. El sonido venía de lejos. Era familiar, un poco ronco. Me quedé quieto. Los ladridos se repitieron, más cerca, y al cabo de un minuto, un perro salió del final de la calle, delgado, sucio, cojeando, pero era él, Cody. Me vio, aceleró el paso, agachó las orejas y movía la cola como una escoba. Se acercó y se acurrucó en mis rodillas como hacía cuando era un cachorro. Me senté en los escalones y lo abracé. Lloré. Cody olía a suciedad y pantano. Tenía un largo rasguño en la escápula con los bordes desgarrados como si fuera un corte. En la pata trasera tenía otro corte, no muy profundo, pero ya con costra. En el cuello, donde tenía el collar, le faltaba pelo en algunas zonas y tenía trozos de sangre seca. Tenía una oreja desgarrada. Le habían dado fuerte. Le di agua,
Más agua y luego un poco de comida poco a poco para que no vomitara. Comía con cuidado mirando a su alrededor como si temiera que se la quitara. Puse una toalla vieja en el asiento del coche y nos fuimos a la clínica veterinaria. El médico le lavó las heridas, le recetó antibióticos y le hizo una radiografía. Los huesos estaban intactos, los tendones también. Dijo que lo mantuviéramos en reposo, le diéramos analgésicos según las indicaciones y vigiláramos su apetito. El pronóstico era bueno. Cuando regresamos, Cody se acostó junto a la puerta y se durmió como nunca antes lo había hecho, sin moverse ni un ápice. Me senté a su lado y observé cómo se le levantaba el pecho. Fue el día más tranquilo en mucho tiempo. Por la noche llamó el alguacil. Dijo que habían estado en la cabaña. Encontraron trampas, cámaras, algunas nuevas y otras viejas. Lo retiraron todo y redactaron un informe. Me preguntó si quería presentar una denuncia oficial por daños a la propiedad. Le dije que sí. Prometió mantenerme informado. Nos despedimos. Una semana después, Cody y yo volvimos a la cabaña por la tarde con 2 guardabosques. Me mostraron los lugares donde habían encontrado las trampas. Nos quedamos un rato en el puente. El agua seguía murmurando entre las piedras. Luego regresamos. Lo importante es que Cody está vivo. Cojea menos, le ha crecido el pelo y las cicatrices se han cerrado. Por las noches, apoya la cabeza en mi pierna y suspira profundamente como un anciano. A veces me sobresalto por costumbre ante cualquier ruido en la calle, pero ya es solo un hábito. Cada mañana cuando salimos al patio da una vuelta, huele el buzón, mira debajo del arbusto y se dirige a la puerta. Luego se da la vuelta y mira. ¿Qué? ¿Nos vamos? Y nos vamos. Solo que ahora siempre por terreno abierto, sin atajos ni senderos desconocidos.